versículos 11 en adelante, ¿no? Más exactamente el versículo 14, en el cual quiero que estemos meditando, bueno, vamos a estar meditando con la ayuda del Señor en esta mañana. Dice la palabra del Señor, ¿no? Nuevamente leo a favor de ustedes, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Dice ese texto, ¿no? Una palabra que quizá muchos la hemos leído en la Biblia mientras hacemos quizá nuestro devocional o simplemente estamos haciendo una lectura. Redimirnos. Redimirnos. Y en esta mañana yo quiero que estemos pensando en lo siguiente, ¿no? Que la razón por la cual el Señor quiere precisamente que hablemos, que enseñemos la sana doctrina, que vivamos conforme a esa sana enseñanza de la palabra del Señor, es porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo, digámoslo con convicción, ¿no? Se ha manifestado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el título, no digamos queda pequeño a lo que Él es y lo que ha hecho. Él es ese grandioso, majestuoso, magnífico, sublime Redentor. Redentor. Y en esta mañana yo quiero que estemos nuevamente recordando y que ojalá cuando salgamos de aquí, en nuestro diario vivir, no olvidemos que el Señor Jesucristo es nuestro grandioso Redentor. No hay otro. No hay otro Redentor. No hay otra persona. No hay otro medio por el cual nosotros podemos ser redimidos. Y hay básicamente tres cosas ahí que a manera de pregunta ustedes pueden observar ahí en el proclamador. ¿Qué tiene que ver eso de la redención? ¿Por qué Cristo es un redentor? Básicamente el redentor es alguien que libera pagando un precio por otro. ¿Sí? Básicamente es eso. Alguien que libera a otro pero pagando un precio. Esa es la idea del redentor. Sin embargo, es necesario también entender de qué hemos sido nosotros redimidos, ¿sí? Y yo sé que muchos de ustedes, como yo, lo sabemos, pero a veces se nos olvida la gravedad de esa situación en la cual nosotros nos encontramos y que muchas personas aún se encuentran en esa situación tan miserable, porque esa es la realidad, una situación miserable en la cual se encuentra todo aquel que no ha sido aún redimido, en el sentido de que no ha creído, de que no se ha arrepentido, de que no ha reconocido al Señor como su Salvador, como su libertador. Yo voy a mostrarle algunas imágenes a manera de ilustración, espero que no sea ofensiva para ninguno, ¿no? Simplemente es para ilustrar lo que implica cada cosa. Entonces vamos a ver un momentico acá la pantalla. Yo espero que no me falle este instrumento que el Señor me permite usar. Esperemos un momentico y vamos a mirar ahí esta imagen. No sé si la alcanzan a visualizar bien, está un poco oscura, pero de esta primera parte tengo tres imágenes como para que nos quede claro de cuál era
nuestra condición antes de conocer al Señor. ¿Qué observan ahí? Un hombre colgado, ¿cierto? Encadenado de las muñecas, prácticamente supremamente humillado, ¿no? Pues está ahí colgado, desnudo, con grillos en las piernas, cadenas y un tipo ahí como vigilando que no se fuera a escapar, ¿cierto? Bueno, eso es una parte. Ahora, vamos a ver la otra parte. Estas imágenes las reconocen yo creo que un poco más. Son la cárcel, hacen parte de la cárcel que está allá en El Salvador, ¿sí? Para seguir ilustrando lo mismo, ¿no? Cabeza baja, humillados, encadenados, atados. Claramente las rejas quería mostrar eso, ¿no? Aparte de que están encadenados, pues están presos, no tienen salida, no tienen escapatoria. Y en esa cárcel, pues ya hemos escuchado varias cosas que esos hombres allá la pasan difícil. Pues justamente en el sentido de que allá se estableció una ley para estas personas. Ahora, esta también refleja un poco, ¿no?, la situación del hombre que no ha reconocido a Cristo como su Salvador, que no ha reconocido su necesidad de salvación, que aún está muerto en sus delitos y pecados, que aún vive en la vanidad de su mente. Mire, las cadenas, la situación de miseria, el estar ahí encerrado, el no poder tener escapatoria de ningún medio, que haya alguien ahí pendiente de que no se vaya, es un símbolo de lo que el pecado hace en cada uno de los seres humanos. En esa situación nos encontrábamos cada uno de nosotros y se encuentra aquel que no se ha arrepentido. Es una situación humillante, ¿no? Difícil. Yo no creo que a ninguno de nosotros nos gustaría estar en esa condición, ¿cierto? Prácticamente destruido. Cuando la palabra del Señor dice ahí que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, la idea ahí de redimir implica también lo siguiente: ¿de qué fue lo que nos liberó el Señor? ¿De qué fuimos liberados nosotros? Y para el mundo antiguo esto era importante, ¿no? Entender ese estado. Un esclavo no tenía voluntad, derecho a exigir cosas, estaba prácticamente a la merced de su amo, hacer lo que él quisiera. Y eso es lo que hace el pecado en la vida del hombre, ¿sí? No tiene forma de tomar decisiones por sí mismo, todo el tiempo está pecando, su naturaleza lo lleva a pecar constantemente. Noten ahí en Apocalipsis 1:5, quiero que me acompañen por un momento. Miren cómo dice el texto bíblico lo que hizo Cristo. Dice, leámoslo desde el versículo 4, capítulo 1, versículo 4 al 5, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Ahí el término en español no es el mismo redimir, pero la mayoría de textos o de copias antiguas del griego tienes el término redimir, que implica soltar o aflojar algo que está amarrado o preso. ¿De qué fuimos nosotros sueltos, liberados? Del pecado, de ese pecado que nos tenía en esa condición, una condición miserable de la cual ninguno de nosotros es capaz de liberarse por su propia cuenta. Era necesario que alguien interviniera, y el Señor ahí en la palabra nos dice que nos lavó literalmente. Esa liberación implica destruir, deshacer. Es decir, el Señor deshizo, destruyó por completo las cadenas del pecado en nosotros.
quitó toda barrera que nos impedía escapar de ese amo antiguo que teníamos llamado pecado. Pecado. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor aquí nos habla de que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, implica que Él mismo se encargó de destruir el pecado para hacernos libres de ese pecado. Por eso el creyente, aunque tiene situaciones en las cuales peca, ¿sí?, pero no vive, ni lo practica, ni mucho menos pues se deleita en ello, ¿no? Porque ya ha sido libre de la voluntad de este amo que antes tenía llamado pecado. Ahora, noten el capítulo 3 de la primera carta de Juan, versículo 8, porque no solamente éramos esclavos del pecado, sino de un enemigo, yo creo que ustedes ya lo conocen, aparte del mundo. Dice el versículo 8 del capítulo 3 de la primera carta de Juan: el que practica el pecado ¿es de quién? Del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio y lo que sigue es lo que implica la redención. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces no hay excusa para estar viviendo en el pecado, ni mucho menos para estarlo practicando. Si usted verdaderamente y si yo verdaderamente he sido liberado de esto, no tengo por qué darle rienda suelta a mis deseos carnales, pecaminosos. Y si eso está pasando, es necesario examinar si realmente hemos creído en el Señor, si realmente ha habido un nuevo nacimiento en nuestra vida, porque esta redención ha sido eficaz. Dios no falló, Cristo no falló en esa redención. Ahora una segunda pregunta. Ya vimos de qué nos redimió el Señor, ¿cierto? Hemos sido redimidos del pecado, es decir, suelto de esas cadenas que nos ataban, que no nos dejaban hacer la voluntad de Dios, ni mucho menos todo lo que sea bueno para Dios. Pero Cristo nos amó tanto y nos ama tanto que nos lavó y nos liberó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Y es precisamente lo que responde la siguiente pregunta, ¿no? ¿Con qué hemos sido redimidos? Con su sangre, con su sangre. Ahora, el término sigue dándonos más luz acerca de lo que implica la redención. No solamente el por qué era necesario redimir o de qué fuimos nosotros redimidos, sino que tuvo que pagarse. ¿Cuál fue el precio? Mire, esta siguiente imagen, pues bueno, unos dolaritos ahí, varios, que implica el precio que se requería para precisamente liberar a alguien que está bajo el control de otro. En la época de la esclavitud y sobre todo en el Imperio Romano, el ser esclavo era algo muy común. Creo que la mayoría de personas estaban en esa condición. Y muchos de ellos eran liberados de uno y otro esclavo, ¿sí?, pagando un precio. Por lo general era dinero, moneditas, ¿sí?, para poder yo comprar a este esclavo que me gustó y bueno, ya este no es tu amo, ahora yo soy tu amo. Entonces la palabra redención implica eso, ¿no? El objeto con el cual se sueltan esas cadenas, se destruyen esas cadenas del pecado. Para ellos era el dinero, pero para nosotros es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el precio de nuestro rescate, es el precio de nuestra liberación, es lo que Dios pagó por usted y por mí. Miren, antiguamente también en ese tiempo había una posibilidad
de ser libre de la esclavitud. Y era algo, un método religioso. El esclavo, de manera secreta, digámoslo así, ahorraba sus pesitos, sus moneditas, secretamente, que no se dieran cuenta, para luego ir al templo o al sacerdote del dios tal, cualquier dios, de esos que creían ellos, ¿sí? Entregaban este dinero por medio de otra persona al sacerdote, y el sacerdote lo que hacía era una especie de rito, ¿no? Para presentárselo a ese dios. Y dado que esos dioses no tenían esclavos visiblemente, ¿no? Pues la persona quedaba automáticamente libre por ese dios. ¿Para qué les cuento eso? Porque para el mundo antiguo era bastante razonable esa forma de proceder, ¿cierto? Y cuando dice la Escritura que Cristo nos redimió, ¿con qué lo van a relacionar? ¿Con quién van a relacionar a Cristo? ¿O con qué palabra lo van a relacionar? Con Dios, ¿cierto? Pero la Escritura presentando al verdadero y al único Dios. Por eso ellos entendían claramente que era ser redimido por Cristo. Era ser redimidos literalmente, y porque es así, por Dios, por Dios. Mire que no es casualidad que la palabra del Señor usara ese término para escribir el Nuevo Testamento y precisamente para hablarle no solamente a los judíos, sino también a todos los gentiles, de que Cristo nos redimió del pecado. Es decir, que Cristo mismo pagó el precio para redimirnos, y ese precio es su sangre. Leamos ahí un momento Mateo 20:28. Un versículo que también yo creo que lo han leído mucho y lo hemos escuchado. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo, en su humanidad plena y perfecta, no vino para ser servido, sino para servir y para dar ¿qué? Su vida. ¿En qué? En rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Recordemos que la sangre simboliza o representa la vida. Por eso el Señor prohibía en el Antiguo Testamento consumir sangre, porque en la sangre está la vida. Por eso no hay incoherencia en que aquí diga vida y en otro pasaje diga sangre, ¿no? Está ahí la relación. El hecho de que Cristo haya derramado completamente su sangre indica que Él dio su vida. Él la entregó en precio, en pago de nuestra redención. Ese fue el rescate que el Señor hizo a favor de nosotros. Entonces ya tenemos dos cosas ahí. ¿De qué nos redimió? El pecado. ¿Con qué fuimos redimidos? Con la sangre de Cristo. Ese fue el precio. Por eso Jesucristo, como dice ahí en sus folletos, Jesucristo vino para servir y dar su vida en rescate ¿por cuántos? Por muchos, ¿cierto? Por muchos. Mire, ese precio alcanza para todo el mundo. Si todos se arrepintieran, creyeran en Cristo, ese precio es tan valioso, tan grande, que si toda la humanidad viniera en arrepentimiento al Señor y confesara a Cristo, serían ¿qué? Salvos, serían libres de la condenación del pecado. Ahora, la última pregunta. Vamos a ver ahí la siguiente imagen. Bueno, ahí yo creo que ustedes entienden el proceso, algo de lo que ya hemos venido hablando, ¿sí? Unos hombres en un vestuario y otro ahí con una bolsita y haciendo un pago ahí. ¿Por quién hemos sido redimidos? Por Jesucristo. Muy bien, listo. ¿Está claro? Ya vamos hilando lo que implica ese término redención. No solamente la palabra del Señor nos dice de qué fuimos redimidos, cuál fue el precio, sino quién es el autor de esa redención, que claramente vemos que es el Señor Jesucristo. Él fue el que efectuó nuestra redención. Él fue el que la hizo posible. No hay otro hombre, no hay religión, no hay otra manera
en que Dios nos haga libre de la condenación y de la esclavitud del pecado. Por eso, cuando ahí leemos en Primera de Pedro, vamos allá a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, encontramos prácticamente estas tres cosas. Si ustedes observan bien, dice del versículo 18 del primer capítulo de la primera carta de Pedro, sabiendo que fuisteis ¿qué? Rescatados, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir, es decir, de esa vida pecaminosa, miserable, contraria al Señor, rebelde, entenebrecidos, como dice Efesios, la cual recibiste de vuestros padres, es decir, esa herencia viene, todos nacemos con pecado. No hay niño, angelito, aunque suene duro decirlo, pero es la realidad. No hay ser humano, por más chiquito, inocente que se vea, sin pecado. Ellos también necesitan la redención del Señor. Sigue diciendo el texto, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No hay rito religioso que a usted lo pueda hacer más santo o perfecto o agradable ante el Señor, que lo justifique. No hay práctica que por los propios méritos del hombre satisfagan la justicia que Dios demanda al pecador. Por eso, en la antigüedad el pueblo de Israel debía constantemente estar haciendo sacrificios. Y cada año se debía hacer un sacrificio por todo el pueblo. ¿Para qué? Para cubrir ese pecado, para aplacar la perfecta justicia de Dios mientras llegaba ¿quién? Jesucristo. Porque ese sacrificio que él hizo, ¿sí? Esa redención que él logró, es decir, ese agente perfecto que nosotros tenemos como Dios y Salvador, obró una redención perfecta, suficiente y definitiva. Ya no hay necesidad de hacer nada más. Por eso, la fe en el Señor Jesucristo es lo único que Dios demanda para ser salvos y para ser libres de la condenación del pecado. Este sacrificio fue tan perfecto porque en el propio carácter de nuestro Señor, dice ahí el versículo 9, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, Cristo no pecó, ni se halló engaño en su boca, nada, no hizo nada malo. Obró la perfecta justicia de Dios para poder ser ese precio tan valioso y tan poderoso para redimir a todo aquel que cree en Él. Él mismo es el precio del rescate y Él mismo es el autor. ¿Sí? Es decir, aquí no tiene nada que ver Julián. Julián no hizo nada, solo pecar, solo aumentar la ira de Dios. Eso fue lo único que aportó Julián, el pecado, la maldad. Pero Cristo hizo todo para deshacer, destruir el pecado en mi vida y en la vida de ustedes que han creído en el Señor. Él lo obró completamente. Por eso nadie tiene de qué gloriarse delante de Dios. Todos nos vamos a humillar y le vamos a rendir adoración por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. El Señor nos compró, noten que ya usted ya no es dueño, ya no es, propiedad del pecado ni de Satanás, sino es propiedad de ¿quién? De Cristo. Yo espero que sean varios los que son propiedad de Cristo, ¿cierto? Porque Él ya lo compró. Ahora su estado de esclavitud pasó a ser esclavo de Cristo mismo. Y es mejor ser esclavo de Cristo que ser esclavo del pecado.
El Redentor, mis hermanos, es decir, es aquel que redime, el que rescata, es el libertador que paga el precio justo para liberar a otros. Y Cristo ha hecho eso en cada uno de nosotros. Y logró de una manera suficiente, nuevamente repito, perfecta y definitiva, de tal manera que nosotros no tenemos que hacer nada, solamente creer en Él, solamente creer en Él. No debemos dudar de esa obra, mis hermanos. Aunque el mundo ataque constantemente a la persona de Cristo, a esa obra de redención, nosotros sabemos que es una realidad, que es un hecho histórico que ocurrió y que esas palabras que dijo el Señor en la cruz antes de entregar su espíritu, consumado es, son suficientes para que nosotros estemos tranquilos todos los días, a pesar de nuestras debilidades, de que tenemos un Redentor que lo ha hecho todo para salvarnos y para que podamos estar en paz con nuestro Dios. Ahora aquí la pregunta, mis hermanos, recordando lo siguiente, que Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí? Que Cristo no vino para juzgarnos, Él lo hará en otro momento, en el futuro, pero su primera venida fue para buscar y salvar lo que se había perdido. Y si alguno aún no disfruta de esta gran redención, aún no disfruta de tener este gran libertador que es el Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, hoy es el día de salvación, como dice la carta de los Hebreos. Hoy es el día de salvación. No rehúse más a escuchar la voz de nuestro gran Dios, de nuestro gran Salvador Jesucristo, que como dice ahí el texto en Tito 2:14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La pregunta es, ¿vivimos? Como dice ahí, justa, sobria y piadosamente, esperando la venida del Señor. ¿O cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Y si no lo ha hecho, mis hermanos, si aún usted tiene ese coqueteo con el pecado, con los placeres de este mundo, si es presa fácil de las tentaciones de Satanás, revisémonos y examinémonos cada uno si estamos en la fe. Pero recuerde que Cristo ya obró su salvación. Ya a usted le pertenece, yo le pertenezco. Solamente basta el creer en Él, habiéndome arrepentido de mis pecados. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro gran Redentor, nuestro grandioso Redentor, magnífico Redentor, sublime, supremo, quien obró esa perfecta, suficiente y definitiva redención a favor de muchos. Padre, gracias porque no escatimaste a tu propio Hijo para entregarlo, Señor, porque Él mismo también tuvo la voluntad, el deseo, y por amor a nosotros se entregó a sí mismo para en su cuerpo sufrir la justicia perfecta que demandaba por nuestros pecados, Señor. Gracias porque Él se ha puesto en nuestro lugar y porque hoy podemos disfrutar de una verdadera libertad que no es la que el mundo ofrece, no esa libertad que muchos piensan que tienen, que no se dan cuenta que son esclavos, que son miserables, que necesitan ser libres de la condenación del pecado y que en este momento están condenados a una eternidad en el infierno. Pero gracias te damos, Señor, porque tú nos has comprado con precio de sangre